Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un verdadero gusto y un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de lo que corresponde a la semana número 2 de la asignatura de expresión oral y escrita. Como es de su conocimiento, vamos a seguir observando de forma progresiva los temas correspondientes que se encuentran previamente planteados y planificados tanto en el sílabo como en la guía metodológica de la asignatura. Dentro de esta semana observaremos el tema del lenguaje, historia del lenguaje, a través de comenzamos. Dentro del contenido, como lo he manifestado, vamos a observar temas como lenguaje, historia del lenguaje, tiempo, la sociedad, el aprendizaje, reflexiones, niveles de lenguaje. Vamos a ir expandiendo cada uno de ellos de manera oportuna para que ustedes tengan una comprensión amplia acerca de ello. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esta semana de aprendizaje? Vamos a describir cómo el lenguaje, es decir, la forma en que los seres humanos nos comunicamos históricamente, sujeto a procesos continuos de transformación. La competencia comunicativa en nuestros días se ha hecho tan urgente y necesaria, por lo que es necesario tomar conciencia de la importancia del lenguaje en la formación de los estudiantes. Entre tantos, en la materia de comunicación, ya sea individual o de masas y colectiva, ha hecho imperante mirar hacia este aspecto con mayor detenimiento y dedicación, por el mismo hecho de que nos encontramos en permanente evolución, crecimiento y aprendizaje en el ámbito comunicacional que resulta tan elemental dentro del desarrollo de su asignatura. En relación al lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo, nosotros podemos definir al lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través del sistema de signos. Para llevar a cabo el proceso de comunicación utilizamos múltiples lenguajes, sean verbales y no verbales. Entre los lenguajes no verbales podemos citar el corporal, gestual, el color, los aplausos, las artes, las señales básicas, el lenguaje icónico, los códigos de comportamiento, como etiqueta, protocolos, códigos de comodidad. Sin embargo, de todos los lenguajes que ha creado el que se comunica el ser humano, el lenguaje verbal es el más complejo y el que caracteriza al mismo. Está constituido por través de ellos se construye y desarrolla de una manera mucho más completa y precisa al momento de transmitir emociones, pensamientos, sentimientos, sensaciones a los demás. La lengua escrita surgió mucho tiempo después del oral, es decir, en el aspecto de perfección, estructuración y desarrollo del mismo, ¿sí? Como lo vamos a seguir viendo de manera progresiva. Dentro de ello, nosotros contamos con niveles de comunicación, ya que el lenguaje en muchas oportunidades es la gran barrera que marca las diferencias sociales entre los seres. Los hombres se expresan de distinta manera usando las palabras vocales que son habituales de medio en que se encuentra el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos varios niveles de comunicación dependiendo de nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y nuestra capacidad sobre cierta área, tema o ciencia en particular, ¿sí? Dentro de ello, nosotros podemos encontrar que ejecutamos estos niveles de lenguaje en una clasificación establecida. Dentro del nivel técnico se emplean situaciones comunicacionales especializadas y el público al que va dirigido el militar es generalmente versado en el tema. ¿Por qué? Porque tienen y es necesario que contengan un conocimiento profundo sobre el tema y la materia a tratar. El nivel superior es el lenguaje que utilizamos cotidianamente para comunicarnos, debe ser comprensible para la generalidad de las personas. El público que va dirigido es más amplio, ¿sí? Tenemos los medios de comunicación que transmiten, ¿sí?, de manera mucho más comprensible, sin utilización de tecnología demasiado compleja para que sea a nivel familiar, informal o coloquial, que es un nivel de lenguaje utilizado, que es espontáneo, natural, no es necesario elaborarlo, ¿sí? Y la relación entre los hablantes es cercana, es decir, existe un nivel de confianza en el momento en el que transmitimos este tipo de información. Y el nivel vulgar, que es utilizado por las personas que no han recibido una educación suficiente o que no tienen un conocimiento adecuado y profundo sobre temas de estructura de contenidos, de utilización de lenguaje,
e incluso de conocimiento de reglas gramaticales al momento de comunicarse. Es importante que tengamos clara esta clasificación en este grupo. Dentro de las artes del lenguaje, nosotros tenemos en cuenta que se realiza una conexión tanto entre el emisor y el receptor. El hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada. Del mismo modo que un hombre que habla solo une en sí al locutor y al auditor, que son puntos elementales que vamos a ir observando en este sentido. Dentro de las artes del lenguaje, nosotros tenemos artes receptivas, que son el escuchar y el leer, y artes expresivas de hablar y escribir. ¿Por qué? Porque las receptivas nosotros vamos a recibir información y en las expresivas las vamos a transmitir de forma muy puntual. En la lingüística y signo lingüístico tenemos que tener en cuenta que es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua. En este punto tenemos tres factores elementales como la estilística, que es el estilo de la expresión lingüística en general, la semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos, y la gramática, que es el arte y la ciencia que estudia las leyes y reglas que rigen el idioma. Por ende, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. El signo lingüístico es el concepto básico del signo lingüístico, ¿sí? Y es establecido por Fermi y Ferdinand de Sousa cuando define al signo de acuerdo a su composición, es decir, a la unión de dos aspectos elementales como son el significante y el significado. Significantes son los signos que componen una palabra. Tenemos un claro ejemplo en árbol, que serían los elementos y las letras que forman parte de la misma, y el significado que corresponde a la definición de dicha palabra en un diccionario. ¿Sí? El signo en general es algo que actúa como un estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Llamamos signo a todo gesto, seña, palabra que utilizamos para comunicar algo, una idea, un sentimiento, una orden. ¿Sí? El plano de la expresión o significante es lo que decimos, los escribimos valiéndonos de signos lingüísticos, como lo habremos visto con un ejemplo de la clase. El plano del contenido del significado está constituido por el significado de lo que refiere en sí esta palabra. Tenemos tipos de signos como los signos visuales, que son una roja, semáforo, algo cotidiano que nosotros podemos observar, algo como que significa fuego. Y tenemos signos auditivos que son el ruido, el portazo, ¿sí? Significa que la puerta ha sido empujada, el ruido del tambor, que en muchas tribus es considerado como un mensaje para definir cualquier tipo de contexto. ¿Sí? El silbato de la policía significa una llamada de atención. Entonces, estos son los signos auditivos. Dentro de la lengua, habla, dialecto y jerga, nosotros podemos observar que la comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso de la misma, también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales en unión con nuestra cultura, ya que somos envíos sociales y tenemos acceso a este idioma. Dentro de ello tenemos ciertas vinculaciones que son elementales, como la lengua, que es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística, es decir, a el idioma. El lenguaje, que es que se subdivide en diferentes niveles, que vamos a verlo desde su expresión máxima, que es el habla, hasta su mínima, que es el intelecto. El habla, que es el uso de la lengua dentro de las características propias de la comunidad lingüística. Pueden ver diversas versiones dependiendo del lugar específico en que se desarrolla. Pues por ejemplo, por ejemplo, el español de España es diferente al español que tenemos en nuestro país. La norma es el reglamento, la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección de determinado código por parte del conglomerado en particular, que es un grupo de personas que se encuentran determinados por una circunscripción territorial propia. El uso es la práctica del lenguaje. Cuando nosotros lo aplicamos, cuando nosotros lo practicamos. El idiolecto, que es algo un poco más íntimo, que se reduce a zonas pequeñas de pequeñas regiones, que provienen de las voces griegas idios, que significa propio, y lenguaje propio. Además, nosotros podemos encontrar este tipo de dialectos en grupos sociales internos, como
urbanas, que son pequeños grupos que se comunican de una forma particular y peculiar en la que todas las personas que forman parte del mismo deben conocer cada uno de estos factores y de estos problemas. Y las jergas son definidas como particularidades del lenguaje, que son una cohesión y creatividad en la lengua de una comunidad determinada que las emplea en situaciones precisas para proteger o excluir ciertos elementos lingüísticos. La jerga como lengua de ocultación son además códigos específicos de subestándares de lenguaje, que son también llamadas hablas jergales, songa, hablas de grupo, hablas de Germania, argot, jergón, coba. Conclusiones, a modo de cierre se plantean las siguientes. Resulta indispensable conocer la historia del lenguaje, pero aún más los niveles que forman parte del mismo, ya que con ello podemos alcanzar el conocimiento más profundo dentro de cada una de ellas, para que permita que logremos mejorar algún tipo de falencia o vacío constante en nuestro desenvolvimiento comunicacional. Nosotros ya en la universidad vamos a necesitar y a requerir que tengamos un nivel técnico por el mismo hecho de la información que ustedes van a venir asimilando, conociendo y aprendiendo de manera progresiva. Sin más, ha sido un verdadero gusto y un placer, estimados estudiantes. Muchas gracias.